Hola a todos, buen día. En este episodio analizaremos un caso práctico para comprender cómo se construye la teoría del caso dentro del proceso penal. Recordemos que la teoría del caso es una herramienta fundamental para los litigantes, ya que ésta permite organizar y explicar ante el juez qué ocurrió, qué norma jurídica se violó y cómo se demostrará mediante pruebas. Para poder entenderlo mejor, analizaremos un caso de accidente automovilístico provocado por un conductor en presunto estado de ebriedad, identificando sus tres componentes principales: la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Comencemos entonces con la teoría fáctica, que consiste en la narración ordenada de los hechos relevantes del caso. En este caso, los hechos ocurren el 6 de agosto del 2024, aproximadamente a las 5 de la mañana. La víctima, Ismael Montezurita, gerente de la tienda Mi Supercito Chedraui, salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo a bordo de su vehículo Nissan Frontier. Mientras circulaba por la carretera federal 175, en el crucero conocido como La Experimental, en Puebla, respetó la luz verde del semáforo que le otorgaba la preferencia de paso. Sin embargo, de manera repentina, un vehículo Seat Ibiza color rojo, conducido por Juan Miguel Fernández Hernández, se pasó el semáforo en rojo e invadió el carril de la víctima, provocando un choque frontal contra su vehículo. Después del impacto, Ismael Montes descendió de su vehículo y se acercó al conductor responsable, percibiendo que éste tenía un fuerte aliento alcohólico y que incluso tenía dificultades para bajar del automóvil. Como consecuencia del accidente, la víctima sufrió diversas lesiones, entre las cuales destacan dislocación de hombro, una lesión en la muñeca izquierda, una fractura de costilla y una herida en la frente que le dejará una cicatriz permanente en el rostro. Además, el vehículo sufrió daños materiales valuados en aproximadamente 95,887 pesos. Finalmente, al lugar acudieron elementos de la policía vial, quienes realizaron las diligencias correspondientes. En síntesis, la teoría fáctica plantea que el accidente fue provocado por la conducta imprudente de un conductor que se pasó la luz roja del semáforo y que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. El segundo elemento es la teoría jurídica, la cual consiste en analizar cómo los hechos narrados encuadran dentro de las normas jurídicas aplicables. En este caso, las conductas del conductor responsable pueden encuadrarse en varios tipos penales previstos en el Código Penal Federal. Primero se puede considerar la conducción en estado de ebriedad, pues el artículo 171 del Código Penal Federal establece que se impondrán sanciones a quien, en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, comete infracciones a los reglamentos de tránsito al conducir vehículos, independientemente de otras sanciones si se causan daños a personas o cosas. En segundo lugar, el accidente provocó lesiones a la víctima. El artículo 288 del Código Penal Federal define las lesiones como cualquier alteración en la salud o daño que deje huella material en el cuerpo humano causado por un agente externo. Además, el artículo 290 establece sanciones cuando una lesión deja una cicatriz permanente en el rostro, lo cual coincide con una de las lesiones sufridas por la víctima. Por otra parte, también existe daño en propiedad ajena, debido a los daños ocasionados al vehículo. El artículo 399 del Código Penal Federal señala que cuando se cause daño, destrucción o deterioro de una cosa ajena, se aplicarán las sanciones correspondientes al delito del robo simple. Asimismo, el artículo 62 establece que cuando por culpa y con motivo del tránsito de vehículos se cause daño a propiedad ajena, el responsable debe pagar la reparación del daño, además de la sanción correspondiente. Por lo tanto, jurídicamente, el caso puede configurarse principalmente como lesiones culposas, daño a propiedad ajena y conducción en estado de ebriedad con infracción de tránsito. En conjunto, la teoría jurídica sostiene que la conducta del conductor constituye una acción imprudente y antijurídica que generó daños físicos y materiales a la víctima. El tercer elemento es la teoría probatoria, que establece cómo se demostrarán los hechos y argumentos jurídicos mediante pruebas.
En este caso, diversas pruebas permitirán acreditar lo sucedido. En primer lugar, se encuentran las actas y reportes elaborados por la Policía Vial, quienes acudieron al lugar del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. En segundo lugar, se pueden utilizar peritajes en materia de tránsito terrestre, los cuales permitirán determinar la dinámica del accidente y confirmar que el conductor responsable se pasó el semáforo en rojo. También será fundamental el peritaje médico, que permitirá acreditar la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, incluyendo la cicatriz permanente. Asimismo, pueden incorporarse peritajes de evaluación de daños, que determinarán el monto de los daños materiales causados al vehículo. Otra prueba relevante podría ser la prueba de alcoholemia, si fue practicada al conductor, para confirmar si se encontraba bajo los efectos del alcohol. Finalmente, se podrán presentar testimonios, tanto de la víctima como de posibles testigos o de los propios policías que intervinieron en el lugar del accidente. Todas estas pruebas permitirán demostrar ante la autoridad judicial que los hechos ocurrieron tal como se describen en la teoría fáctica y que efectivamente se configura la responsabilidad del conductor. En conclusión, la teoría del caso permite estructurar de manera lógica y estratégica la presentación de un conflicto jurídico. La teoría fáctica explica qué ocurrió. La teoría jurídica establece qué normas fueron violadas y la teoría probatoria muestra cómo se demostrarán esos hechos ante la autoridad. Cuando estos tres elementos están correctamente vinculados, permiten comprender el caso de forma clara y facilitan que el juez pueda valorar la responsabilidad del acusado. Muchas gracias por escuchar este análisis sobre la teoría del caso. Nos escuchamos en el próximo episodio.